Ante todo, muy buenas noches. Mi nombre es Lizeth Barreros. A continuación voy a hablar sobre el caso de Jason. Vamos a actuar en este momento como la Defensoría. Bueno, ante todo, muy buenas noches, señor juez, señorías y señores de la sala. Mi nombre es Lizeth Barreros Castillo y hoy comparezco ante ustedes en calidad de defensora del señor Jason, quien ha sido injustamente acusado por delitos de microcomercialización de drogas y tenencia ilegal de municiones. Procederé a exponer porque la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía no solo es injustificada, sino que también es una violación de los derechos humanos fundamentales de mi defendido. Con respecto a los hechos del caso y las pretensiones de las partes, bueno, les vamos a hacer mención de algo. Jason fue detenido por agentes de la Divincre de Santa Anita mientras se dirigía tranquilamente a su trabajo en el distrito de Miraflores, donde ejerce como profesión de albañil. En el momento de la intervención no ofreció resistencia y no se encontraba en ninguna circunstancia que indicara flagrancia delictiva, ¿no? Sin embargo, la policía procedió a realizarle un registro ilegal en el cual sembraron 13 gramos de marihuana y municiones de guerra. Este es un claro ejemplo que hubo un abuso de autoridad. Y sobre todo hubo el tema de manipulación de las pruebas. La Fiscalía sostiene que Jason cometió los delitos de microcomercialización de drogas y tenencia ilegal de municiones, y por ello solicita la prisión preventiva. Por nuestra parte, como defensa, negamos tajantemente que mi defendido haya cometido estos delitos y sostenemos que las pruebas presentadas fueron obtenidas de manera ilegal, por lo que deben ser anuladas, y asimismo solicitamos que se le respete su derecho constitucional a ser considerado inocente hasta que se demuestre todo lo contrario. De acuerdo a nuestra teoría de delito y proposiciones jurídicas, señor juez, en cuanto a la teoría de delito, es importante recordar que la acusación contra Jason se basa en dos supuestos delitos: la microcomercialización de drogas y la tenencia ilegal de municiones. Sin embargo, al analizar los hechos y el contexto en el que ocurrieron, queda claro que estas circunstancias carecen de fundamento. Primero, que en relación a la microcomercialización de drogas, se ha presentado como prueba supuesta tenencia de 13 gramos de marihuana en posesión de mi defendido. No obstante, la legislación peruana es clara en este punto, puesto que se configura el delito de microcomercialización. La cantidad de droga debe ser considerada mayor. La ley establece un mínimo de 100 gramos de marihuana para que el delito de tráfico de drogas pueda ser considerado como microcomercialización. Y bueno, indicaría una pena privativa de libertad, ¿no? En este caso nos encontramos con una cantidad sumamente menor a lo establecido, ¿no? Y no es suficiente, sino que además fue plantada de manera ilegal durante el registro policial. La falta de sustento en esta acusación es totalmente evidente. En cuanto a la tenencia ilegal de municiones, la Fiscalía sostiene que Jason llevaba consigo municiones de guerra, pero nuevamente la defensa hace enfatizar que estas municiones no estaban en su posesión de Jason al momento de la intervención. Las municiones fueron sembradas por los agentes durante un registro ilegal, lo que pone en entredicho la legitimidad de la acusación. Por otro lado, no existen pruebas contundentes que vinculen que Jason haya cometido este delito. Desde el punto de vista legal, en este caso se presenta una clara violación del principio de presunción de su inocencia, que está consagrado en el literal E, el numeral 23 policial. La falta de sustento en esta acusación es totalmente evidente. En cuanto a la tenencia ilegal de municiones, la Fiscalía sostiene que Jason llevaba consigo municiones de guerra, pero nuevamente la defensa hace enfatizar que estas municiones no estaban en su posesión de Jason al momento de la intervención. Las municiones fueron sembradas por los agentes durante un registro ilegal, lo que pone en entredicho la legitimidad de la acusación. Por otro lado,
No existen pruebas contundentes que vinculen que Jason haya cometido este delito. Desde el punto de vista legal, en este caso se presenta una clara violación del principio de presunción de su inocencia, que está consagrado en el literal E, el numeral 23 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú. Mi defendido debe ser considerado inocente mientras no se pruebe lo contrario, mediante una sentencia judicial firme. Esto no ha ocurrido y las pruebas obtenidas de manera ilícita no pueden ser utilizadas para justificar una medida tan grave como la prisión preventiva. Además, es necesario subrayar que el registro legal realizado por los agentes de la DIVINCRI de Santa Anita constituye una violación del debido proceso del artículo 71 del Código Procesal Penal. Establece que cualquier prueba obtenida mediante actos ilícitos son consideradas, sin orden judicial, son consideradas nulas. En este sentido, todas las pruebas presentadas por la Fiscalía carecen de validez jurídica y no deben ser tomadas en cuenta. Pasando por las proposiciones probatorias, en primer lugar, las pruebas materiales ofrecidas por la Fiscalía son principalmente las actas de intervención y las declaraciones de los agentes policiales quienes participan en la detención de Jason. Sin embargo, no existe evidencia clara y convincente que demuestre que mi defendido realmente tenía en su poder las municiones y la marihuana. En este caso, las municiones y la marihuana fueron plantadas durante el registro ilegal, lo que se desacredita totalmente estas pruebas. Por otro lado, debemos considerar el arraigo laboral de Jason. Mi defendido tiene un trabajo estable como albañil en el distrito de Miraflores, donde ha desempeñado una labor de manera honesta y constante. Estas circunstancias evidencia que Jason no tiene ninguna intención de fugarse ni de eludir el proceso judicial. No existe, por lo tanto, un riesgo de fuga que justifique una medida tan severa como la prisión preventiva. Se debe destacar que la Fiscalía no ha presentado pruebas que sustenten de manera convincente que Jason representa en este caso un peligro de fuga o que pueda obstaculizar la investigación. En todo momento, mi defendido ha colaborado con las autoridades y no ha mostrado ningún comportamiento que sugiera todo lo contrario. Y por ende, no hay razones válidas para justificar la prisión preventiva, ¿no? Y de acuerdo a lo que, hacemos mención, para finalizar, señor juez, es que la defensa solicita que se desestime la solicitud de prisión preventiva contra Jason, ya que no existen pruebas válidas que justifiquen dicha medida. Las pruebas presentadas fueron obtenidas de manera ilícita y por tanto deben ser anuladas. Además, la cantidad de marihuana encontrada no es suficiente para poder acusar a mi defendido de ser un microcomercializante de drogas. Y no hay indicios de que represente un peligro de fuga. Solicito respetuosamente y encarecidamente que se garantice el derecho fundamental de mi defendido a la presunción de inocencia y que se permita que siga el proceso en libertad, tal como establece la Constitución y el Código Penal. Jason debe ser tratado como un ciudadano inocente hasta que se pueda demostrar todo lo contrario. Eso es todo. Muchas gracias.